Buenos días, mi nombre es Elibet Villasana y en esta oportunidad vamos a hablar sobre la violencia. ¿Dónde se origina? La violencia se define como todo acto que guarde relación con la práctica de la fuerza física o verbal sobre otra persona, animal u objeto, originando un daño sobre los mismos de manera voluntaria o accidental. Los actos de violencia pueden ser tangibles, como es el caso de la violación, maltratos y golpes, o intangibles, por ejemplo, los insultos, amenazas, gritos o chantajes, entre otros. Ahora bien, ¿de dónde se origina la violencia? Debra Niehoff, neurocientífica, afirma, abro comillas, la mayor lección que hemos aprendido del estudio del cerebro es que la violencia es el resultado de un proceso de desarrollo y una interacción entre el cerebro y el entorno. Cierro comillas. De acuerdo con esto, una persona violenta nace o se hace. Las vivencias prenatales tienen una influencia elemental en nuestro comportamiento. Después del nacimiento, con el cerebro en pleno desarrollo, las experiencias modelan aún más la arquitectura neuronal y con ella la personalidad del adulto. En este sentido, Jane Prescott expuso que la violencia está íntimamente relacionada con los circuitos cerebrales que dan la capacidad de gozar, por lo cual señaló que, abro comillas, cuando no se toca y no se rodea de afecto a los niños, los sistemas cerebrales de placer no se desarrollan. La consecuencia de ellos son unos individuos y una cultura basados en el egocentrismo, la violencia y el autoritarismo. Cierro comillas. Asimismo, señalaba que las bases fundamentales para el arte del disfrute se adquieren a través del contacto físico y emocional con la madre, siendo la primera fuente de amor. Por su parte, Lloyd Cosolino, profesor de psicología, explica que, abro comillas, cuando no hay mucho contacto o existe una falta de cuidados, es más probable que el cerebro desarrolle un sistema dirigido fundamentalmente por la adrenalina. Esto dará lugar a un tipo más violento, más agitado, algo que tiene sentido desde un punto de vista evolutivo. Cuando menos protegido esté un niño por sus padres, más agresivo tiene que ser para sobrevivir. Cierro comillas. En base a esto, Michel Odde, obstetra francés, afirma que, abro comillas, se producirá una revolución en nuestra visión de la violencia cuando el proceso de nacimiento se vea como un periodo crítico en el desarrollo de la capacidad de amar. Cierro comillas. De modo que la primera hora después del nacimiento es clave para que la biología y la psique reciban una impresión básica contra la violencia. Según el médico, esto se debe a la descarga masiva de una hormona, oxitocina, que se genera en el momento del parto, lo cual favorece la creación de un fuerte lazo entre madre e hijo. No obstante, mediante la plasticidad cerebral, somos capaces de modificar hábitos o conocimientos predeterminados y aprender cosas nuevas. Es así como a través del amor y generando un entorno seguro, podemos mitigar la violencia. De acuerdo con lo anteriormente expuesto, es necesario señalar la importancia que tiene una crianza basada en valores como la empatía, el respeto, la tolerancia, el amor, entre otros. Por ende, es importante la prevención, detención e intervención oportuna y temprana de situaciones problemáticas que pudiesen presentarse en el seno familiar, siendo necesaria la capacitación a las familias, lo que significa desarrollar programas para la formación, participación y empoderamiento de las mismas. Por tal motivo, es preciso hacer una revisión de los modelos que seguimos quienes estamos a cargo de la educación y formación de los niños. Es momento de erradicar el patrón disfuncional en el manejo de las emociones y la comunicación. La violencia es algo que nos atañe a todos. En consecuencia, es indispensable que hagamos conciencia de la responsabilidad que tenemos individualmente frente a la misma, reconociendo la propia violencia y las circunstancias que la detonan. Para finalizar, quiero compartir con ustedes una frase de Jane Prescott. La transformación de una cultura violenta en una de paz comienza por el individuo que en la infancia es colocado en un camino de aceptación en vez de en otro de rechazo.
Muchas gracias. Buenas, mi nombre es Geraldine Mora de la especialidad de Ciencia de la Tierra. Hoy presento mi microinformativa acerca de una problemática moral que es la violencia. ¿Qué es la violencia? Es la fuerza, amenaza, lesiones que se ejecuta para conseguir algún fin. Aplicar violencia puede llevar a la víctima a la muerte. Las causas que lleva a una persona a ser violenta puede ser por alcoholismo, por drogadicción, por algún trauma no superado durante su infancia, por violencia doméstica que pudo haber vivido o por impulso de no saber cómo controlar sus emociones en un momento dado, también por haber sufrido bullying en alguna etapa de su vida o por simplemente querer tener el control. Consecuencias que nos puede llevar a la víctima puede ser la muerte, lesiones graves, embarazos no deseados o pérdida de embarazo, vulnerabilidad hacia las enfermedades, aislamiento o un autoestima bajo. Son las consecuencias que puede llevar a la víctima de la violencia. Hoy día vemos una sociedad que por situaciones económicas o problemas familiares se han vuelto menos tolerantes y tienen poco amor hacia el prójimo. Y la manera que encuentran más fácil de solucionar alguna problemática o alguna situación es a través de la violencia, ya sea agrediendo físicamente o verbalmente a la persona y este comportamiento lo vemos reflejado hoy en día en diferentes áreas, ya sea en la familia, en los niños, niñas, adolescentes que son maltratados, ¿ok? Entonces, tipos de víctimas, por lo que la ley o sociedad lo han tenido que clasificar en diferentes nombres. Eh, Tanto así que a pesar que lo clasifiquen como diferentes tipos de violencia, o ya sea doméstica, como les comentaba, familiar, esto siempre va hacia un mismo fin, violencia, donde la víctima es afectada e incluso la sociedad comienza a tener un quiebre en cuanto a socialización o comportamiento entre las personas, donde vemos hoy en día que las personas rápidamente quieren responder con un golpe, atacando a otra persona y no hablando, no aplicando lo que son los valores. Pienso que para disminuir un poco este factor de violencia o esta problemática moral, hay que trabajar desde los centros educativos, donde involucremos los estudiantes y padres de familia, donde podamos presentar primeramente el amor de Dios, donde ellos puedan conocer que hay un Espíritu Santo que lo puede enseñar, lo ayuda, que está con ellos, que no están solos, donde pueda reinar el amor, la paz, la comprensión y puedan sentirse sobre todo amados por su Creador. Eh, pues las personas presenten violencia a veces con la vida porque crecieron solos, porque no tuvieron una madre o un padre que estuviera allí, o por diferentes razones que pudieron haber vivido, ya sea en una escuela con un bullying. Entonces se puede ver conductas de personas que reflejan esto porque también lo copian. Entonces, pienso que en el centro educativo nosotros podemos brindar este apoyo donde ellos puedan ver en nosotros, los educadores, la práctica de los valores, donde podamos tener en un centro educativo la palabra eres amado,
respeta, integridad, todo este tipo de valores que son importantes, donde ellos viéndonos a nosotros que lo practicamos, ellos puedan ver, y siempre somos observados por los estudiantes, donde algunos quieren imitar a los profesores, entonces que traten de imitar lo bueno en nosotros. Así podemos ser también inspiradores para ellos puedan confiar en nosotros para poderlos ayudar. Esta es mi presentación el día de hoy. Muchas gracias, que Dios les bendiga. Saludos.